Así que pues vamos a iniciar con este estudio, con esta predicación, el escudo de la fe. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 16. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Pero sobre todo tomen el escudo de la fe. Efesios 6, 16. Para detener las flechas encendidas del enemigo. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes, Padre, a dar tu palabra, a que entendamos tu palabra como debe de ser, Padre, que tengamos un corazón dispuesto en esta mañana para hacer que nuestra vida, Señor, sea una vida de victoria. Hoy, Señor, vamos a hablar acerca del escudo de la fe y requerimos, Padre, que lo que hoy vayamos a hablar pueda ayudarnos, Señor, en nuestra vida, en nuestras batallas diarias, para que siempre tengamos victoria y al final de nuestros días, Señor, tengamos la victoria que viene de lo alto, de ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pero sobre todo, entonces, tomen el escudo de la fe. El escudo es un instrumento, un artefacto que en el tiempo de los romanos, cuando Jesucristo medía alrededor de 1 metro 20 centímetros de alto. Es lo que medía el escudo romano, y 60 centímetros de ancho. Y este escudo era confeccionado con madera fuerte y cuero, o sea que tenía estos elementos para que no tan fácil las flechas pudieran penetrar. Con el escudo en una mano y la espada en la otra, era como el soldado estaba equipado tanto para la defensa como para el ataque. La dependencia y la obediencia en un Dios que no falla, fíjense, nos proporciona una confianza absoluta para soportar los ataques de Satanás con todo valor. Amén. Cuando se enfrentaban en una lucha los romanos contra otros soldados, este artefacto que es el escudo era para defenderse. De hecho, había hombres que tenían la habilidad de solamente tener el escudo y defenderse con el puro escudo, ¿sí? Pero hay otros que tenían la habilidad para tener en otra mano la espada, y entonces se defendían con una mano y con la otra espada ofendían o atacaban, ¿sí? En el caso de nosotros, dice que la dependencia y la obediencia en un Dios que no falla. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que no falla? Perdón. Nos proporciona una confianza absoluta para soportar los ataques de Satanás con todo valor. Yo les decía la semana pasada que aunque nosotros no nos metamos con Satanás, con el diablo, con el enemigo, él sí se mete con nosotros. Él sí va a mandar sus dardos de fuego, él sí va a mandar sus espadazos o lo que tenga, ¿sí? Para podernos desestabilizar y destruir. Pero en Proverbios, en el capítulo 30, versículo 5, Proverbios capítulo 30, versículo 5, dice: Dios mismo es escudo a los que en él esperan. Proverbios capítulo 30, versículo 5. ¿Cómo dice ahí, Rodrigo, en esa versión de tu Biblia? Proverbios 3, 5. En esa versión lo dice muy claro: Dios es escudo a los que en él esperan. Fuerte. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Entonces, está hablando de que el escudo tiene que ver con una protección. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un Dios que nunca falla, lo que va a suceder es que va a ser escudo en nuestras vidas. Ningún arma forjada
podrá dañarnos, absolutamente nada. Ni ningún arma forjada, física, y ningún arma espiritual podrá con nosotros. Porque dice la palabra que Dios mismo es escudo ¿a quiénes? A los que confían en Él. El punto entonces es de que si vamos a hablar del escudo de la fe, vamos a hablar de creer, vamos a hablar de que la fe tiene que ver con creer, pero no creer como lo decía también la semana pasada, no creer como una palabra, sino creer como una acción. Y ahorita vamos a ver de manera más profunda qué es esto de la fe. En realidad, ¿qué es la fe? Fíjense, para que nosotros sepamos realmente qué es la fe, necesitamos saber que la fe es fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Es fundamental, es algo importantísimo en la vida del cristiano. Y si es fundamental para nuestra vida, también es fundamental para que tengamos una vida victoriosa como cristianos. ¿Sí? La fe bíblica no se basa en creencias o en certezas. Yo creo solamente, o yo creo que esto puede suceder, yo creo que esto, ni en certezas, tengo la certeza de que esto suceda. No, la fe bíblica no se basa en esto de las creencias o certezas, sino se basa en obedecer. Dígame usted esa palabra, obedecer. Obedecer. ¿Es para el Hijo de Dios? ¿Es difícil de llevar a cabo obediencia? Díganselos a los jóvenes. Díganselos a los niños. Pero dice la palabra que nosotros ya no tendríamos que ser niños fluctuantes, movidos de un lado para otro, sino ya adultos. Y un adulto ya aprende a obedecer, ¿no es cierto? Entonces, si la fe bíblica no se basa en creencias o en certezas, sino en obedecer, porque es un asunto... Porque esto no es un asunto de lógica o razonamiento. Hay quienes piensan, es que lógicamente esto puede suceder, o de razonamiento. Cuando alguien se pone a razonar cómo son las cosas, pierde todo sentido de lo que es la fe. Acuérdese que la fe no tiene que ver con creencias, con certezas, con lógica o con razonamiento, sino que es la revelación de Dios que parte de mandamientos y parte de principios con el propósito de alcanzar un fin. Entonces la fe, la que nosotros vamos a enseñar en esta hora, la que vamos a explicar en esta hora, es una fe que no tiene que ver con lógica ni con razonamiento, no tiene que ver inclusive con creencias ni con certezas. La fe entonces tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con la revelación de Dios en su palabra, con lo que ya estableció, que son sus mandamientos y sus principios. Fíjense, en el griego esta palabra fe significa pisteuo, así, que significa creer, también ser persuadido de, y por ello fiarse de, confiar. Significa en este sentido de la palabra apoyarse en, no una mera creencia. Esto es lo que les digo, no es solamente de decir, yo tengo fe. ¿Y en quién tienes fe? ¿En quién tienes fe? ¿O en qué tienes fe? Si nosotros estamos un poquito como que ya sabidos de lo que significa la fe bíblica, que la fe bíblica no tiene que ver con certezas, ni con creencias, ni con razonamiento, ni tampoco tiene que ver con la lógica. Entonces debemos saber que la fe viene del sustantivo pistis, primariamente firme persuasión, convicción basada en lo oído, en lo que escucho, relacionado con persuadir. La palabra pistis o la palabra fe se usa en el Nuevo Testamento siempre en relación de fe en Dios o en relación de fe en Cristo. No te dice fe, ten fe en esto, ten fe en esto otro. Siempre la fe va relacionada con Dios o con Cristo. ¿Sí me doy a entender? Esto no es el decir, la fe es creer.
Yo creo que mañana el Señor va a hacer esto en mi vida. Yo creo que dentro de un mes el Señor me va a dar esto en mi vida. Eso no es fe. Eso puede ser una lógica tuya, una certeza que puede suceder, un razonamiento. Pero esto nada tiene que ver con lo que es la palabra, la visión de Dios en su palabra. Porque si nosotros vemos que la fe en realidad se usa en el Nuevo Testamento siempre en relación a Dios y en relación a Cristo o en cosas espirituales, entonces vamos ya a entender que la fe en el hebreo es emuná. Y emuná lo vimos la semana pasada. ¿Qué es emuná, hermana Pati? Fe activa. Creer, confiar y obedecer de manera activa. Emuná significa eso, creer, confiar y obedecer de manera activa. No es que si quiero o no quiero, es que la fe tiene que ver con eso, la convicción de quién es el que me está diciendo que crea, quién es Dios, quién es Cristo. Y si Él lo dice, voy a obedecer. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Decía Jesús. ¿Sí se acuerdan de ese? Y entonces nosotros necesitamos entender que la fe, que viene del hebreo emuná, significa apegar mi vida a lo que creo, apegar mi vida a lo que creo, obedecer lo que creo. A ver, un ejemplo. ¿En qué crees, Yair? ¿En qué crees en estos momentos? ¿En qué crees como integrante de esta congregación? ¿Listo? ¿Crees en Cristo y crees que los que están aquí alrededor tuyo, crees que también son de Cristo? ¿Por qué? Porque estamos unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia es pues la cosa de Cristo. Como todos creen en Jesús, todos tienen una fe en Jesús. Me está dando un argumento que es de la Biblia. No me está diciendo, es que yo creo que, porque es que como lo he visto al hermano que no hace nada y está bien seriecito y yo creo que no rompe ningún plato. O sea, él no está diciendo algo de él, me explico, es relacionado a la Biblia. Todo lo que tenga que ver con la Biblia, en los asuntos espirituales, la fe actúa de esa manera en las vidas. Por eso es que dice que emuná, la fe, significa obedecer lo que creo, hablar, hacer y vivir conforme a lo que creo. Consecuentemente, son mis hechos diarios los que muestran y confirman mi fe. Lo que yo hago a diario, eso va a confirmar si realmente tengo fe o no tengo fe. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2, 14 dice en su palabra: Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? Yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, pero en su vida lo he visto que haga algo bueno. Entonces pero Santiago aquí está diciendo, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Ahora, este es un ejemplo, por eso es que no quise adelantarme a los ejemplos. Supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o de comida, porque aquí está bien claro. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, abríguese, ciérrese bien los botones y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros tienen o hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¿Creen que hay un solo Dios? ¿Sabían que el diablo también sabe que hay un solo Dios? ¿Creemos que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Dice Santiago, ¡qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo.
No seas tonto, dice Santiago, no seas tonto. La fe sin hechos no sirve para nada. Hasta el 24 vamos a leer. ¿Sabes por qué? Nuestro antepasado Abraham consiguió la aprobación de Dios por medio de sus hechos. No solamente con decir, sí, sí, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sí, Señor, sí. Y se quedó. Porque así hay, ¿no? A ver, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, 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 lo hacemos. Pero no hay acción, no hay acción. ¿Qué pasó con Abraham? Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Inmediatamente Abraham no fue con su mujer y dijo, ¿qué crees, mujer? Pues tú qué opinas, ¿nos salimos o no nos salimos? ¿Nos vamos o no nos vamos? No, Abraham dijo, ¿sabes qué? Sara, que necesitamos irnos. Pero ya me imagino a Sara. Me imagino, no voy a redundar más. Y entonces, pues salieron, porque le obedeció a Dios. Le obedeció a Dios. Ahí no fue no solamente decir, Señor, creo en ti. Y como Abraham era un hombre que tenía mucha fe y creía en Dios, pues entonces obedeció a esa palabra. Dice entonces aquí en el versículo, y es mi único hijo, y este lo engendramos mi esposo y yo en la vejez, y tú quieres que lo sacrifique. Sí. ¿Qué es fe? La fe son hechos, no palabras. La fe son acciones. La fe tiene que ver con la palabra de Dios. Es así como se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Por esa razón Abraham fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. ¿Sí? Dios aprueba a un hombre no solamente por lo que tenga o por lo que diga, sino también lo aprueba por lo que haga. La palabra hacer tiene una acción, es acción. Pero por años se ha distorsionado esto de la fe, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí denle vueltecita nada más, ahí unas cuantas hojas a su Biblia. Y en el capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo 1 dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Por muchos años se ha distorsionado esto de la fe, porque la influencia gnóstica, los gnósticos, afectaron a los creyentes de origen gentil por conceptos griegos. Miren, esto es bien importante. ¿Por qué se ha distorsionado todo lo de la fe? ¿Por qué no hemos querido entender que la fe tiene que ver con la persona de Dios y con la persona de Jesucristo? Porque la hemos entendido, la fe la hemos entendido como algo de razonamiento, como algo de lógica. Y entonces sucede que por influencia de algunos gnósticos afectó a los creyentes de origen gentil por conceptos griegos que limitan la fe en algo que creo que es verdad. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí. 2. Sí, 2. 2 más 2 es 4. Es 4. Y esto, fíjense, esta verdad, porque es una verdad, está ligado a la mente, porque es demostrable. Yo les digo, 2 tazas más otras 2 tazas es igual a 4 tazas, y así no, le enseñamos. Entonces eso es demostrable y eso es verdad. Está ligado a la mente porque es demostrable. La fe, fíjense, la fe es un sustantivo y tiene que ver con un estado o sistema de vida. No tiene que ver con una verdad como lo que se nos ha enseñado
en este mundo. Cuando recibimos la palabra y actuamos, eso es fe, porque es una acción. Cuando recibimos la palabra y actuamos, eso es fe. ¿Saben ustedes que muchos reciben la palabra y no actúan? ¿Saben que muchos reciben la palabra y no hacen lo que la palabra de Dios les pide hacer? Y la fe tiene que ver con actuar. Y si entonces yo empiezo a leer la Biblia y me encuentro con cosas que el Señor me manda a hacer y yo las empiezo a hacer, entonces estoy hablando que soy un hombre de fe. Porque estoy obedeciendo a las cosas escritas por la palabra de Dios. ¿Sí? Si aquí yo les estaría hablando de cosas filosóficas o cosas así de psicología, ustedes podrían decir, no te creo absolutamente nada, como tendríamos que hacerlo. Miren, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Dice de la siguiente manera: así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿Cómo crece su fe? ¿Cómo va a crecer su fe? La fe está basada en la palabra de Dios. ¿La fe en qué está basada? En la palabra de Dios. Que va más allá de lo natural porque es divina. La palabra de Dios. Muchos piensan que la fe es ignorancia. Y esto es falso, porque está ligada a mi compromiso con Dios en base a su voluntad, que es perfecta cuando le obedezco. ¿Sí han oído eso de que, tienes fe, qué incrédulo que tienes fe en esto, qué incrédulo tienes fe en esto, qué inocente tienes fe en esto otro? ¿Saben? Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. No está basada en nada natural, sino está basada en la palabra de Dios, que es espiritual. Mi fe tiene que estar basada en lo que Dios dijo. Mi fe tiene que estar basada en lo que Cristo dijo. No tiene que estar basada en lo que los hombres de este mundo dicen, que 2 más 2 es 4. ¿Esa es una verdad? Sí. ¿Yo le creo? Sí, pero esa es una verdad que se nos ha inculcado para que creamos que eso es palpable, lo podemos ver. Y la fe no se ve. La fe tiene convicción, la fe tiene acción. Y si Dios le ha prometido a cada uno de ustedes que va a hacer algo espectacular con sus vidas, créale a Dios. No le crean a la emoción. ¿Sí? Si en una ocasión usted se encuentra en un congreso de mujeres, ¿sí? A las mujeres, o en un congreso de hombres, a los hombres, o en un congreso de jóvenes, o aquí mismo en la iglesia, de repente alguien llega y le dice: el Señor me dice que tú vas a ser un hombre de Dios bien poderoso, que vas a hablar la palabra, que vas a tener mucha sabiduría, y que te empiezan a dar palabra ahí. ¿Tú qué vas a decir? Porque es algo que quizás viene de Dios. Y yo le voy a decir al Señor: Señor, si esto viene de ti, yo lo atesoro y yo lo tengo aquí presente. Pero tengo que tener fe para que esto se cumpla. Debo tener fe, debo seguir caminando en fe para que eso se cumpla en mi vida. Entonces, la fe es aplicable solamente a Dios, porque como seres humanos no podemos tener fe en otros hombres. ¿Usted tiene fe en algún hombre? Usted no debe tener fe en ningún hombre. Su fe debe estar fundamentada en Cristo. Solamente. Debido a que la palabra fe, o sea, la palabra emuná, fe, posee una relación con Dios, nada más por eso. Y con su palabra. De esta manera, cada vez que estudiamos la Biblia, estamos desarrollando fe ¿en quién? En Dios. Lo que nos permitirá crecer y desenvolvernos debidamente dentro del camino trazado por el Señor. Pero lo que sucede es que muchos enseñan la fe basada en un término griego, pistis. ¿Recuerdan que les dije que hay otro término griego, pistis? En hebreo es emuná, ¿sí? Y en griego es pistis, que se traduce como a asentar alguna idea mentalmente. Mentalmente, yo lo creo nada más con la mente, pero que no necesariamente involucra un compromiso
por permanecer sujeto a las condiciones que establece esa idea mental, sino que simplemente la acepta y no amerita un cambio de actitud. O sea, pistis, la palabra pistis, que es creer, tiene el objetivo solamente de entender la palabra fe como algo que yo voy a creer, y si pasa bien y si no pasa también, yo sigo mi vida tal cual. No hay un cambio de actitud. Y sabe, la fe, cuando nosotros empezamos a trabajar con la fe, que es emuná, que es creer, obedecer, y confiar de manera práctica, de acción, ¿sabe? Eso me va a llevar a ser un hombre de fe, pero en toda la extensión de la palabra. No como que solamente creo en algo, no como que solamente estoy viviendo una vida de fe. Hay muchos que dicen, no, yo soy un hombre de fe y lo que yo digo se va a cumplir, y su vida sigue siendo la misma. No hay cambio de actitud. Entonces ahí no podemos decir que Dios está trabajando en esa persona, porque una de las cosas por las cuales se ve que el hombre tiene fe es porque su vida está siendo transformada. Es porque hay una actitud en la vida del hombre, de la mujer, de cualquier ser humano, y esa vida está siendo transformada. Si ustedes ven a una persona de hace 10 años que conocieron y sigue siendo cristiana y no ha cambiado nada, o sea, sigue en lo mismo, yo quiero decirle que esa persona, aunque lo diga a los cuatro vientos que tiene fe, esa persona no tiene fe, no ha evolucionado en la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que existe y que es galardonador de los que le buscan. Si usted quiere la cita, es Hebreos 11:6. En pocas palabras, sin acciones, sin obedecer, no podemos agradarle a Dios, porque es como si dudáramos de su palabra para seguir nuestras propias ideas, que son muchas veces diferentes a las de Dios. Entonces, sin palabras, sin acciones, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin obedecer es imposible agradar a Dios, porque es como si dudáramos de lo que Dios está hablando y seguimos nuestras propias ideas. Ahora, según el apóstol, ¿qué lugar ocupa la fe? Según el apóstol Santiago, ¿de qué modo se relaciona con Efesios 6:16 que acabamos de leer al principio? Efesios 6 dice, pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. ¿Sí? ¿Qué relación existe entonces ¿sí? con esta palabra de Santiago? ¿En qué forma Santiago 2:18 al 20, que ya leímos, nos ayuda a comprender de qué se trata la fe bíblica y qué no es la fe bíblica? Porque en el versículo 18 dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Este estudio lo di hace mucho tiempo, y yo quiero preguntarles, de ese tiempo a la fecha, ¿cómo ha cambiado su vida para aquellos que escucharon este estudio? ¿Cómo ha cambiado? Porque tal cual así lo estuve diciendo que la fe es algo bien importante en la vida cristiana del hombre. Y sabe, iba a dar otro mensaje, ya lo tuve, yo la tenía preparado, pero el Señor me enseñó me llevó a y dijo, es que necesita la iglesia afianzar su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin el escudo de la fe, no vamos a poder parar los dardos de fuego del enemigo. Sin fe no vamos a poder hacer nada, hermanos.
podemos tener mucho amor, mucha paciencia, podemos tener mucho gozo, mucha bondad, podemos tener todo el fruto del Espíritu Santo, pero uno de los gajos del Espíritu Santo, que es la fe también, si esa no la tenemos, la verdad es que van a venir a hacer estragos en nuestras vidas. Si no entendemos cuál es la fe que Dios quiere, que Dios determine en su palabra, no vamos a seguir siendo los mismos, no vamos a cambiar de actitud. No vamos a saber pelear, no vamos a saber guerrear, no vamos a ser hombres y mujeres de victoria. Porque sin fe es imposible. La fe, entonces, hermanos, les voy a decir lo que no es la fe. La fe no es afirmar algo que creemos. Porque muchos por ahí andan diciendo, afirmo y establezco, y este es mío, este territorio es mío, y van a un terreno y dicen, este es mío, y creen que por decirlo y por confesarlo ya es de ellos. ¿Ustedes creen que así trabaja Dios? Así como que, ay, sí, Dios dice, sí, cierto, no, ya lo dijiste, sí, te lo voy a dar, no hay problema. Oiga, no, así no trabaja Dios. ¿Qué no es fe? Fe no es afirmar algo que creemos. La fe no es declarar algo que ya sabemos. La fe no es presunción. Ay, ya sé lo que va a pasar. Ay, ya sé lo que va a suceder. Y no muevo un plato, no muevo un dedo. La fe no es asentimiento o algo que venga de la mente. En la medida que la palabra va siendo impartida en nuestro hombre interior, que nuestro hombre interior se llama Neshama, la fe va creciendo cuando obedecemos y vemos los resultados de la misma. Entonces ahora, la fe se transforma en los ojos, en la visión de la persona, llevándola a concretar sus objetivos. Así pues, en lugar de ver para creer, ¿quién decía? Hasta no ver, no creer. Entonces, fíjense, en lugar de ver para creer, resulta que la fe es creer, o sea, actuar para ver. Actuar para ver. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Entonces, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no, esto ya es está muy alargado esto. No creo que llegue esto. La fe entonces es un componente clave del reino. Sin ella nunca se podrá materializar la capacidad de hacer y de lograr algo. ¿Cuál necesitas? Habacuc capítulo 2, versículo 4. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por la fe, o vivirá por su fe. Entonces dijimos que la fe es un componente clave del reino, ¿sí? Sin ella, sin la fe, nunca vamos a poder materializar la capacidad de hacer y de lograr algo, sin la fe. Ok. La fe entonces significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce tu derecho de propiedad y acepta su bendición. ¿Por qué? Número 2, ¿por qué se le compara con un escudo a la fe? ¿Por qué se le compara con un escudo a la fe? Esta pregunta la respondemos con otra pregunta. ¿Cuál es la función del escudo? Las flechas que se llegaban a usar en las guerras eran empapadas sus puntas con brea para encenderlas y así fueran más mortales para sus oponentes. Es por eso que los escudos que usaban tenían que ser capaces de poder soportar esos ataques. Esa fe nos da poder para detener las flechas encendidas del maligno. Escúcheme bien. Si
esos escudos que se diseñaron en Roma, ¿sí? que fueron hechas con cuero y con un metal ahí muy especial para resistir esos ataques, porque al momento de lanzar las flechas le ponían brea y encendidas y podían incendiar lo que estuviera cerca. En cambio, con esos escudos llegaban esas flechas y rebotaban esas flechas, ¿sí? O sea, pegaban y caían inmediatamente por lo que tenía ese escudo. ¿Qué sucede cuando nosotros no usamos bien la fe? Porque si sabemos que nuestro escudo es la fe para apagar los dardos del enemigo, y si no sabemos realmente protegernos con ese escudo, porque no sabemos de qué está hecho ese escudo, no sabemos si puede soportar ese escudo, esos dardos. Estoy hablando de la fe. Si yo no conozco bien lo que es la fe, los dardos del enemigo, los dardos de fuego del enemigo pueden penetrar mi escudo, que es la fe. Por eso es tan importante que necesitamos entender bien, perfectamente bien, qué es la fe. La fe, entonces, dijimos que es obedecer, confiar, obedecer, confiar y creer. O creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Esas tres palabritas o esos tres conceptos deben de estar bien firmes en nuestra mente para saber qué es fe. Entonces, si nosotros sabemos cuál es esa fe, vamos a poder detener esas flechas encendidas del enemigo. Esas flechas encendidas del enemigo, ¿saben qué pueden ser? Esas flechas que el enemigo manda a nuestras vidas, puede ser la tentación, pueden ser las dudas, la lujuria, la desesperación, las pruebas que creemos que ya no podemos salir de ellas, la rebeldía, la culpabilidad, el temor, la angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas pueden ser esos dardos o esas flechas encendidas que el enemigo nos manda. Y si nosotros no estamos bien conscientes que este escudo, que es mi fe, puede apagarlas, esa amargura, esa desesperación, esa tentación, todo eso no va a poder salir de nuestras vidas. Y yo creo que ustedes desean y anhelan quitar todo esto de sus vidas y que sus vidas estén completamente en paz, que tengan la fortaleza de Dios, ¿no es cierto? Que cuando vean un problema digan, sí, es un problema, pero quien me ayuda y quien me da el escudo es mi Dios, y así es que yo soporto esta prueba y sigo adelante. Y que si viene una tentación, yo ya sé distinguir esa tentación, no hay problema, es una flechita como de juguete, tengo mi escudo, no le va a hacer daño. Es a lo que yo me refería la vez pasada cuando les decía que el enemigo ya no va a tener nada, porque sus estrategias del enemigo son las mismas de hace muchísimos años atrás. Él no cambia, no va a cambiar estrategia, no va a decir, híjole, a ver, a mi hermana Patti le voy a jugar de esta manera, a mi hermano Beto le voy a jugar de esta manera, a mi hermana Beto le voy a... No. Las artimañas del enemigo son las mismas. Mentiras. Exacto. Entonces, si nosotros las sabemos detectar, si nosotros sabemos qué es la fe, y con este escudo de la fe vamos a poder apagar los dardos de fuego del enemigo, ¿sabe qué? Su vida va a ser victoriosa. Va a tener usted una vida victoriosa. Ahora, ¿cómo usar este escudo de la fe? Bueno, ya les dije qué es la fe, cómo se maneja este escudo, de qué está hecho el escudo. Ahora vamos a ver cómo usar este escudo de la fe, en el punto número 3. La manera en la cual se usa este escudo es viviendo, escúcheme bien, viviendo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otro secreto allí, otro tip así. No. ¿Cómo puedo usar la fe y cómo puedo vivir vida victoriosa, vida que siempre esté en victoria? Debo estar viviendo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso el Señor les decía a Josué, si tú haces conforme a lo que te he dado, a mis preceptos, a mis mandamientos, a mis principios, todo te irá bien. A donde quiera que vayas, te va a ir bien. Y así
Y todo el tiempo en la vida de Josué así fue. Porque anduvo ¿en dónde? En los mandamientos, en los mandatos, en los caminos, en los principios, en los decretos de Dios. Entonces la manera en la cual se usa este escudo es eso, viviendo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Si el enemigo te lanza una flecha de duda, de rechazo, de mentira, recuerda lo que dice la palabra. Recuerda lo que debemos creer y recuerda en quién dependemos. Cuando esté mandándote esas flechas, el enemigo, solamente recuerda la palabra. Recuérdala. ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? ¿Quién eres en el Señor? No se trata solo de creer en Dios, sino de creerle a su palabra. Y por consiguiente producir obras acordes con su voluntad expresada en letras. Claramente la fe y las obras van de la mano, debido a que las obras de obediencia a la Biblia demuestran la fe que Dios produce en cada uno por medio de su palabra. Si solamente nos conformamos con creer en Dios, ¿será suficiente? Es la pregunta que yo les hago. Si solamente nos conformamos con creer en Dios, no es suficiente, hermanos. Porque muchos dicen, yo ya creo en Dios y se olvidan que tienen que tener acción. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero si alguno tiene fe, entonces no simplemente debe creer, sino que debe actuar en base a esa fe, a ese creer. Y evidenciar que la fe no es una superficial filosofía de vida, sino que es una experiencia diaria, donde la fe que tenemos en Dios va aumentando y se va perfeccionando por medio de las obras de obediencia a la palabra de Dios, y así ir progresando dentro de este camino, que no es para vivir estancados en un creer en Dios solamente a nuestra manera, porque hay muchos que creen en Dios a su manera, y creen que de esa manera va a haber victoria y van a ser bendecidos. No, esta forma de creer en Dios no es a nuestra manera, sino que debemos dejar que Dios sea el que establezca las condiciones de cómo vivir y cómo actuar conforme a su voluntad. La fe tiene que ver con la obediencia constante a su palabra. ¿Cuántos obedecen a Dios? Realmente, ¿cuántos cuando leen la Biblia obedecen la Biblia? Obedecen la palabra de Dios. La próxima semana, el estudio que estaba preparando para hoy, lo voy a pasar la otra semana. Ese estudio me hablaba precisamente de esto, de que pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Y eso, el poder hacer el bien y no hacerlo, nos es causa de pecado. Entonces la fe tiene que ver con la obediencia constante a su palabra. La fe en un Dios que no falla nos proporciona una confianza absoluta para soportar los ataques de Satanás con todo valor. Y entonces en Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. Proverbios 3:35. Entonces, ¿en qué consiste la fe, hermanos amados? ¿En qué consiste el escudo de la fe? Creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. ¿Para qué les hago tanto rollo ya de esto? Nada más quería darle unos términos. En el hebreo, emuná significa fe activa. ¿Sí? Emuná, en el hebreo, fe activa. En el griego, pistis o pisteu, que significa solamente creer, pero relacionado a una lógica. Y acuérdense que nosotros necesitamos entender emuná. Emuná significa una fe activa, una fe en la cual yo voy a creer, yo voy a creer, confiar y obedecer. De repente se nos va. ¿Sí?
La fe en un Dios que no falla nos va a proporcionar una confianza absoluta para poder soportar los ataques de Satanás. Dice Francis, cada que el Satanás te quiera lanzar así un dardo de fuego, tú ya sabes qué hacer con el escudo de la fe. Ya lo sabes. Ya lo sabes. ¿Sí? Ya lo sabes. Es meterte a la palabra. Meterte a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que el enemigo le tiene miedo a los cristianos que saben la palabra y la practican? Pero el enemigo les da con todo y se aprovecha y le hace un bullying a aquellos que solamente creen, estudian la palabra de Dios. Porque hay muchos estudiosos de la palabra de Dios, ¿eh? O sea, hay muchos que estudian la palabra y hasta se recitan los pasajes bíblicos de memoria, pero no practican, no obedecen a la palabra de Dios, solamente se la memorizan. Y aquí, ¿qué es lo que quiere Dios? Una actitud diferente. Yo le creo, yo confío y yo obedezco. Yo le creo, yo confío y le obedezco. Y estoy en un constante accionar, en un constante practicar la palabra de Dios. Pastor, es que ¿por qué esto y por qué lo otro y por qué sí, de repente caí en esta tentación y caí en este pecado y caí? Pues es que ya descuidaste tu tiempo con el Señor en la palabra. O sea, ya no está, tu escudo ya no está basado en la palabra. Tu escudo está basado en suposiciones, en creencias, en razonamientos. En eso está basado tu escudo de la fe, pero ya no está basado en la palabra de Dios. Pero el problema es ese, como les decía también, que a veces nos cuesta trabajo leer la Biblia, nos cuesta trabajo memorizar la Biblia, nos cuesta trabajo apoderarnos de las promesas que hay en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender contra los dardos de fuego del enemigo? ¿Cómo? Si yo no sé la palabra de Dios. Y puedo orar, y puedo ayunar, y puedo hacer muchísimas cosas, pero si yo no tengo presente todo lo que es la palabra de Dios y con ella defenderme. ¿Saben que Jesucristo utilizó la palabra para defenderse contra el diablo? La utilizó cuando fue tentado ahí en el desierto 40 días por el diablo. ¿Qué utilizó? Utilizó la palabra de Dios. A la tercera. Sí, y dice que se alejó, pero voy a regresar. Y lo volvió a tentar en el huerto de Getsemaní. Y lo volvió a... O sea, imagínense si a Jesús, que es Jesús, el Hijo de Dios, lo tentaba, lo quería hacer caer. Imagínense ustedes y yo. Imagínense si no va a estar ahí todo el tiempo queriéndonos hacer caer con todos estos dardos de fuego que les acabo de mencionar y muchos más. Entonces yo les pregunto, ¿quieren seguir viviendo una vida de derrota, de mediocridad, como lo dijimos la semana pasada? ¿O queremos vivir una vida de victoria, una vida victoriosa, una vida que ganemos todo el tiempo? Bueno, pues tenemos un compromiso. El compromiso es leer la Biblia, el compromiso es escudriñar la Biblia, el compromiso es entender la Biblia y mucho más allá es creerle a la Biblia y obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Si realmente quiero esos dones de los que hablábamos en la mañana. Porque acuérdense que Dios quiere que esta iglesia se levante poderosamente. Y que seamos un estandarte, y verdaderamente un estandarte, una bandera de Dios para mucha gente allá afuera. Que cuando aquí se trate de orar fuertemente en una guerra espiritual, que cuando aquí se trate de orar por alguien que tiene problemas espirituales, nadie salga corriendo, sino todos digan, en el nombre de Jesús, estamos firmes para echar fuera todo demonio. ¿Usted cree que Dios no lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesucristo lo va a hacer. Para memorizar, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Para memorizar,
para creer y para obedecer. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Otra vez, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Qué es pues la fe? Eso es lo que dice Hebreos 11:1. Pero ahora que entendimos qué es la fe emuná significa creer, confiar y obedecer. Si hacemos eso en nuestras vidas, hermanos, de verdad, no van a ser imparables, no los van a parar. El enemigo les va a tener miedo, como no tienen una idea. ¿Sí? ¿Por qué entonces el Señor nos permite enseñar esto? Porque quiere una iglesia victoriosa, quiere guerreros, quiere valientes, quiere esforzados, quiere gente que comprenda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la semana pasada vamos a hablar acerca de esto. La semana que viene. Gracias, hermana. Si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos es causa de pecado. Y el tema principal, ¿saben cuál es? Dejar la venganza en manos de Dios. Y ese era para hoy, pero el Señor dijo primero porque todavía me falta detallar algunas cosas de esa prédica, pero nos habla Dios acerca de que necesitamos dejarle todo en manos a Dios, en las manos de Dios. Póngase de pie un momento, estírese un poquito. Aplicar la palabra diligentemente tiene que ver con que seamos sabios cómo aplicamos la palabra en nuestras vidas. Les voy a adelantar un poquito de la prédica dentro de 8 días. Dice la palabra: aquel que te da una bofetada en la mejilla derecha, hay que poner la otra. Si yo aplico diligentemente bien esa palabra, estoy obedeciendo a la palabra, y se las voy a explicar dentro de 8 días. Eso se los voy a explicar. ¿Por qué lo dijo Jesús de esa manera? Porque nosotros lo entendemos de una manera, pero tenemos que entenderla como Dios la dijo. Y esta palabra diligente tiene que ver con eso, con que hagamos de la palabra algo importante, algo verdadero, y que sepamos vivir en la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que esa palabra sí encaja ahí, hermano, diligente. Levante sus manos, dígale: Señor, mi vida debe estar en tus manos. Mi vida la pongo en tus manos. Cada 8 días venimos aquí, cada 8 días estamos aquí, porque necesitamos de tu presencia, de tu toque, de tu ayuda, Señor. Y ahora que nos enseña, Señor, que la fe es emuná, es completamente creer, aplicar y obedecer tu palabra en nuestras vidas. Hoy, Señor, le decimos al enemigo que ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Nosotros le creemos a un Dios vivo. Nosotros le creemos a un Dios bueno, a un Dios verdadero. Nosotros le creemos a Yahweh como el Padre. Como hijos tuyos, Dios Padre, estamos esperando tu venida. Pero mientras
venga tu Hijo a esta tierra. Queremos pelear la buena batalla. Queremos entender perfectamente bien cuál es el escudo de la fe y saber defendernos. Pero también sabemos que tenemos la espada para atacar, que es tu palabra. Así que aquí, Señor, en este estudio hemos entendido que el escudo de la fe es para defendernos de los dardos del enemigo, de sus artimañas. Pero que también la espada, que es tu palabra, la debemos tener bien presente en nuestras vidas, para aplicarla, para obedecerla, Señor, todos los días de nuestras vidas. Queremos ser una iglesia victoriosa, Señor, pero no solamente por decirlo, sino porque estamos actuando y estamos buscando ser esa iglesia, a donde levantemos vidas, a donde fortalezcamos, Señor, a esas vidas que no saben, Señor, cómo defenderse de las artimañas y de los ataques del enemigo. Nosotros, Señor, queremos ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, ser una familia, ser una iglesia, una congregación, un pueblo unido, que te ame, que te obedezca. Levántate tú, Señor, que no se levante el hombre. Levántate con poder en medio de esta congregación, Padre. Y bendecimos, Señor, la vida de mis hermanos que están ahí viendo esta transmisión, la vida de mi hermana Lupita Blanco, que tú restablezcas, que tú sanes ahí su cuerpo, esos dolores que ella siente, Padre, por favor, sánala. La vida de Yuli, Señor, por favor, también queremos pedirte por su vida, por su sanidad, Señor, que ella tanto necesita en su cuerpo, Padre. Por favor, sana su espalda, su pierna, su cadera, todo, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, y que la sanes completamente, que no haya ninguna secuela. Por la vida de Cris, mi sobrino, gracias por su vida, gracias porque le restableciste también la salud, gracias porque lo levantaste, Señor, con tu poder. Gracias, Padre, por la vida de Rubí, bendito Dios, por favor, sé sanando su cuerpo, su alma y su espíritu. Y a todos aquellos, Señor, que se encuentran con problemas de salud, familiares, económicos, Padre, sabemos que tú haces salir el sol para buenos y malos, y que tú provees, que tú das la provisión, Señor, y que no vamos a mendigar el pan. Si los pajarillos que no trabajan ni hilan, les das de comer, cuanto más a nosotros que somos tus hijos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí en la congregación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Escucho el eco de tu voz resonando
seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Tus cuerdas